¿Qué hay, fans de Bleach? Ya salió el episodio 15 de este último arco de la serie, así que estaremos analizando todo lo que pasó el día de hoy. Esta semana adaptaron los capítulos 547 al 551 del manga, es decir, adaptaron un capítulo más que la semana anterior. En este episodio empezaron las peleas entre Toshiro y Busby, y Soifong y VG9. También vimos a Kyoraku y Nanao enfrentando a Yugram, y Mayuri apareciendo con su atuendo estrambótico para espantar a Askin. Además, tenemos un par de escenas extra involucrando a los Sternritter y a Ichigo, donde nos revelaron un nombre que muchos creen que es el nombre del Rey Espíritu, Irasusando. ¿Qué significa esto? Ya veremos. Así que acompáñenme a hacer este análisis del episodio 15 de la Guerra Sangrienta de los 1000 años. La primera secuencia que vemos en la entrega de esta semana es la mesa larga de los Sternritter antes de que comenzara la segunda invasión. Como recordarán, el episodio anterior terminó con el inicio de la segunda invasión de los Quincy's a la Sociedad de Almas. Así que esta escena nos muestra lo que pasó antes de eso. Básicamente, Yugram está explicándole a los Sternritter cuál es el plan para esta invasión. Y entonces vemos la participación de Robert y de VG9, quienes se preguntan por qué es necesario que aquellos que robaron un Bankai vayan a pelear con los capitanes a los que se los robaron. Yugram responde que las órdenes de Yhwach fueron destruir la Zanpakuto de los capitanes, así como su esperanza, y derrotarlos con su propio Bankai es la forma perfecta de acabar con su esperanza de poder vencer a los Quincy's sin usar su técnica más poderosa. Después del opening, empezamos con una vista lejana del Seireitei siendo invadido por los Quincy's. Esta escena involucra a Ukitake, Sentaro y Kiyone, quienes están en un santuario en alguna parte de la Sociedad de Almas. Mientras el capitán se encuentra dentro del santuario haciendo un ritual, Sentaro y Kiyone ven aterrorizados como el Seireitei es consumido por las sombras y corren a avisarle al capitán que algo está pasando. Entonces vemos la imagen de Ukitake sentado frente a una estatua ignorando por completo los gritos de sus oficiales. El ritual que está haciendo Ukitake tiene que ver con el Mimihagi, la mano derecha del Rey Espíritu, y la estatua a la que le está rezando es una estatua de esa mano precisamente, que está en el distrito 76 del este del Rukongai. Pero no les diré más sobre esto porque es spoiler para más adelante en la historia. Después vemos a Kyoraku decir que había puesto algunas trampas en el Seireitei, esperando que los Quincy's atacaran sin aviso otra vez, pero que no esperaba perder la ventaja territorial de esa forma. Al parecer, Kyoraku entendió rápidamente que en ese momento ya no existía el Seireitei, y estaba relajado porque sabía que no había nada que hacer al respecto, lo cual es bastante admirable ya que, mientras todos estaban alterados y entrando en pánico, Kyoraku había entendido inmediatamente la situación en la que se encontraban. Por primera vez en este episodio vemos a Yhwach explicándole a Uryu que después de perder la batalla contra los Shinigami hace 1000 años, los Quincy's huyeron del mundo humano hacia el Seireitei, el lugar donde menos sospecharían que se escondieran. Una vez ahí, crearon espacios en las sombras usando el Reishi de la Sociedad de Almas. Por eso es que se llamaron a sí mismos el Vandenreich, es decir, el Imperio Invisible. A continuación vemos a Askin en lo que antes era el laboratorio del Escuadrón 12, explicándole a los Shinigamis lo que recién dijo Yhwach. Askin dice que el plan fue un éxito, y que a diferencia del mundo humano, la Sociedad de Almas está hecha de Reishi, el cual es la fuente de poder de los Quincy's. La última vez que recuerdo que mencionaron esto fue en la pelea de Uryu contra Mayuri, en el arco de la Sociedad de Almas, y bueno, después de tanto tiempo, Askin nos lo recuerda con esta pequeña explicación. Askin les dice que estuvieron fortaleciéndose en las sombras durante 1000 años. Inmediatamente la escena cambia a Hashbald, explicando que en realidad no invadieron el Seireitei atravesando la barrera que lo protege, ni ahora ni la vez pasada, sino que ya estaban dentro desde el comienzo. Esto se lo dice a Kyoraku, quien le agradece por la información y elogia la habilidad de los Quincy's por haber encontrado la habitación del capitán tan rápido. Yugram ignora las alusiones burlescas de Kyoraku y procede a presentarse como el asistente del emperador del Vandenreich y líder de los Sternritter. Kyoraku le responde presentándose como el capitán general de los 3 escuadrones de guardias y capitán del escuadrón 1. Yugram le deja claro a Kyoraku que no quiere perder tiempo, diciéndole que su emperador es un amante de la paz y cree que entre más corta sea la batalla, mejor, por lo que le dio una sola orden: exterminar a los enemigos inmediatamente. Después volvemos al departamento de investigación, donde los Shinigamis le preguntan a Askin cómo llegó ahí, a lo que él responde preguntando si no escucharon lo que dijo, o acaso cualquier tonto puede ser parte del departamento de investigación, y procede a decir una vez más que siempre estuvo ahí desde el principio. De la nada, la voz de Mayuri interrumpe la conversación y el capitán sale de su laboratorio lentamente, dejando ver su nuevo atuendo en forma de girasol, que hace imposible tomárselo en serio, pero que tiene mucho sentido y practicidad. Aparte de su atuendo, Mayuri modificó su laboratorio con luces en toda la
las direcciones para que no hubiese una sola sombra, ya que predijo que la primera invasión de los Quincy's tenía algo que ver precisamente con las sombras. Después de esto, Mayuri le dirige la palabra a Askin y lo invita a probar si hay que ser inteligente para entrar a su escuadrón. Esta escena me gusta mucho porque es de las muy pocas veces que Mayuri, por así decirlo, defiende a sus subordinados. Aunque sea de forma indirecta, está diciendo que en efecto las personas que trabajan en el departamento de investigación son inteligentes. La siguiente escena nos muestra a Busby atacando con sus llamas a un grupo de Shinigamis, llamándolos estúpidos por decirle que no lo dejarán pasar, ya que la invasión había terminado desde que desapareció el Seireitei. Pero es interrumpido por Toshiro, quien creó una barrera de hielo antes de que las llamas de Busby alcanzaran a los Shinigamis, y le dicen que quizá él pudo pasar, pero sus llamas no. Busby reconoce a Toshiro y lo llama el Capitán Hielo que perdió su Bankai contra Kang-doo. Toshiro se presenta como el capitán del 10º escuadrón y Busby se presenta como el Sternritter H, Dahit, y entonces comienza la pelea entre el hielo y el fuego. El episodio continúa con Omaeda preguntándose a dónde se fueron los cuarteles del escuadrón y la mansión de su familia. Además, entra en pánico porque no quería que eso pasara cuando la capitana no estaba con él. Luego aparece Mareyo, su hermanita, que no quiere que Omaeda la deje sola porque tiene miedo, pero él dice que debe irse porque es parte de los 13 escuadrones de guardias y es su deber proteger el Seireitei. En ese momento llega BG9 y Omaeda lo reconoce inmediatamente, diciendo que él fue el tipo que se robó el Bankai de su capitana Soifon. Después volvemos a la pelea entre Toshiro y Busby. El Sternritter se sorprende al ver que el hielo de Toshiro es demasiado delgado. Enseguida llega Rangiku y le ofrece su ayuda al capitán. Lo que pasa con Toshiro es que su Shikai puede usar una cantidad de hielo mucho menor que su Bankai, por lo que en ese momento no es capaz de crear capas de hielo más gruesas. Sin embargo, Rangiku y él idearon una estrategia en la que Rangiku crea paredes con sus cenizas. Una vez que están congeladas, Rangiku retira sus cenizas y solamente queda el hielo al vacío. Si entiendo bien, el punto de esta estrategia es que el hielo es mucho más resistente al vacío, puesto que no tiene burbujas y se compacta más de lo que lo haría normalmente. Y si hacen varias capas como lo hizo Toshiro, entonces el resultado es un hielo más fuerte sin necesidad de aumentar la cantidad de agua necesaria para crearlo. Después de resistir los ataques de Busby, Toshiro abre la pared de hielo y le lanza un ataque que logra alcanzar al Sternritter. Para la siguiente escena volvemos con Haschwald y Kyoraku, quienes parecen haber empezado algún tipo de pelea también. En realidad, Yugram está intentando descifrar la forma de atravesar una barrera que puso Nanao. La teniente le explica de forma soberbia que ella misma desarrolló fácilmente la técnica de Kido que está bloqueando su entrada, ya que los Quincy's dejaron rastros de presión espiritual en su invasión anterior. Inmediatamente volvemos a la escena pendiente con Omaeda y podemos ver que su pelea con BG9 ya comenzó. El Sternritter está preguntándole, o más bien debería decir obligando a golpes a Omaeda a revelarle dónde está Soifon. Sin embargo, Omaeda realmente no sabe dónde está su capitana y le lanza una provocación a BG9, quien no se anda con rodeos en lo absoluto y de forma cruel intenta empalar a la hermanita de Omaeda para lograr sacarle una respuesta satisfactoria al teniente. Omaeda bloquea este ataque con su cuerpo para proteger a su hermana, pero BG9 saca una minigun de su brazo derecho y comienza a dispararle a ambos. Pero antes de que las balas los alcancen, Soifon llega a la escena y corta fácilmente el arma que BG9 estaba a punto de usar para eliminar a su teniente. Soifon y BG9 tienen un breve diálogo en el que la capitana cuestiona el conocimiento del Sternritter, ya que habla como si supiera todo de ella, pero no sabe que perfeccionó su Shunko. Soifon procede a atacarlo con una técnica llamada Mukyu Shunko, que significa Shunko infinito, y derriba al Sternritter. Mientras tanto, en lo que antes era el departamento de investigación, Askin analiza a Mayuri de arriba a abajo y se niega a pelear contra este porque tiene la impresión de que le va a tomar mucho tiempo derrotarlo, por lo que se despide y le dice que busque a alguien más para pelear, pero después de unos segundos se da vuelta y le pregunta a Mayuri si no va a perseguirlo. Mayuri le responde que no y que puede irse a donde le plazca. Después lo provoca preguntándole si intentaba traerlo a su territorio, que es precisamente lo que Askin quería. Después Mayuri nota que Soifon derrotó a BG9 sin usar su Bankai, a lo que Askin responde diciendo que ya lo sabía, puesto que su majestad lo predijo, que los capitanes aprenderían a pelear sin su Bankai. Esto significa que aunque crean que tienen alguna oportunidad, el hecho de que los Quincy's lo tengan previsto solo significa que la situación es crítica para los Shinigamis. Volviendo con Toshiro y Rangiku, ambos notan que Soifon también ganó su batalla, por lo que Rangiku le pregunta a su capitán si deberían ir a ayudar a otros capitanes. Pero en ese momento son interrumpidos por Busby, quien les pregunta por qué se están yendo si su pelea apenas empieza. Toshiro lanza un ataque, pero Busby lo derrite fácilmente. Entonces el capitán crea otra pared de hielo, la cual es atravesada sin esfuerzo por el Sternritter usando su Burner Finger One. Al mismo tiempo, Soifon es atacada por BG9, pero logra esquivar su ataque, aunque BG9 resalta el hecho de que incluso con el nivel que ella ha alcanzado, no tiene ninguna necesidad de usar el Bankai que le robó. Soifon resiste otro de sus ataques, pero el Quincy aún así logra atravesar su antebrazo y lanza otra explosión a la capitana. Mientras Soifon es atacada,
volvemos con Kyoraku y Yugram. El Stenritter rápidamente le baja los humos a Nanao preguntándole si esa técnica de Kido que desarrolló puede ser usada por los demás capitanes, a lo que Nanao responde que no. Entonces Yugram le devuelve a Nanao su arrogancia aconsejándole que en vez de simplemente concentrarse en desarrollar su técnica, debió hacerla accesible para sus compañeros. De esa forma, al menos los capitanes habrían muerto peleando en vez de enfrentar una ejecución tan dispareja. Después, volvemos a la pelea entre Toshiro y Busby. Vemos que el capitán malherido está huyendo del Stenritter y le lanza un ataque de hielo más, lo que provoca una nube de niebla, pero solo es una trampa para llevarlo al centro de una formación de 6 puntos de hielo. Un ataque del que Busby se libera rápidamente para sorpresa de Toshiro. Entonces, Busby, harto de repetirle a Toshiro que no puede vencerlo, procede a usar su Burner Finger 2 y derriba a Toshiro fácilmente. En ese instante aparece Kangdu y le recuerda a Buzz que es una regla dejarle los capitanes a aquellos que le robaron sus Bankai. Es decir, ya que Kangdu robó el Bankai de Toshiro, es él quien tiene el derecho a matarlo, por lo que le pide a Buzz que se detenga y lo deje acabar con el capitán. Enseguida volvemos con Mayuri, quien nota que las presiones espirituales de Toshiro y Soifong desaparecieron, y en su habitual tono arrogante dice que él sabía que era el único capitán que podía pelear sin usar su Bankai. Entonces es interrumpido por la voz de Urahara, quien les avisa que ya encontró una forma de recuperar los Bankais que fueron robados. Y aquí termina el episodio, pero tenemos una escena extra después del ending y es una escena muy importante. Inmediatamente después del ending, vemos a Ichigo caminando en el lugar sagrado al que había entrado en el capítulo anterior. Mientras él hace eso, Ichibe está leyendo un pergamino. Entre más se acerca a la puerta, Ichigo siente más la pesadez del aire. Ichibe continúa leyendo el pergamino, el cual acaba con nada más y nada menos que el nombre del Rey Espíritu, Irasusando. O al menos eso creen algunos fans. En realidad, no hay un solo indicio de que este sea el nombre del Rey Espíritu. Todo es especulación, y si interpretamos lo que dijo Ichibe, más bien me hace pensar que Irasusando es el nombre del camino por el que está caminando Ichigo. Vi que muchas personas llaman a esto un poema, pero en mi opinión, el pergamino que está leyendo Ichibe no solo es un poema, sino que es algún tipo de encantamiento para invocar algo. Así como Yamamoto invocó a los muertos con un encantamiento, o como Aizen usó el Hado número 90 contra Ichigo Dangai realizando un encantamiento bastante largo. Estaría muy loco pensar que esto es una forma de invocar el alma del Rey Espíritu o algo por el estilo. Pero también podría ser un encantamiento para entregarle a Ichigo un poder superior proveniente del mismo rey. En fin, tendremos que esperar más tiempo para que los fans japoneses y los traductores del fandom empiecen a hacer sus teorías y averiguar el significado de este pergamino y el nombre Irasusando. Por supuesto, déjenme sus teorías en los comentarios, me gustaría leerlos porque yo personalmente no soy muy creativo al momento de realizar teorías. En cuanto a mi opinión del episodio, creo que estuvo bastante bien en general, pero no tiene nada que resalte realmente. Me refiero a que en la mayoría de episodios tenemos algún diálogo o pelea destacada o emocionante, pero las peleas de este episodio la verdad son bastante olvidables, lo cual no tiene nada que ver con la calidad del anime, que es excelente, sino con los acontecimientos de la historia. Este pasaje del manga tiene pocas cosas interesantes. Si tuviera que elegir el punto fuerte de este episodio, diría que es la actuación de voz de Busby y el poema de Irasusando en la escena final. Sin embargo, en el próximo episodio empezará la pelea entre Bambiete y Kumamura, además de que Ichigo terminará su entrenamiento en el Palacio del Rey Espíritu, así que debería ser un episodio bastante bueno. Y hasta aquí la reseña de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Ya estoy preparando mi comparación entre manga y anime para el episodio de esta semana, así que suscríbanse para no perderse las reseñas y comparaciones de todos los episodios cada semana.